Bienvenidos una vez más al fascinante estudio del Antiguo Pacto. Hoy nos toca analizar el último libro del Antiguo Pacto. Y de antemano le advierto que este libro es fuerte. Este libro va a retumbar nuestros oídos. Este libro va a hacer que pongamos en una balanza nuestra vida espiritual. Y pues que si no quiere ser exhortado, mejor no nos sintonice. Porque el Señor va a hablar muy fuertemente. Yo le he llamado a este libro el profeta denunciador. Porque Malaquías denuncia muchas cosas. Denuncia mucho pecado. Lo que es la función profética, denunciar el pecado en el pueblo de Dios. Y aunque es un libro tan pequeño, hermanos, pero honestamente, miren, tengo mucha enseñanza que he sacado del libro de Malaquías. Con 4 capítulos, 55 versículos, hay mucho que aprender de este fascinante libro. Y sobre todo, hermano querido, yo veo cómo Dios es tan perfecto para encajar todas las cosas, unir los dos pactos, con los últimos profetas y con el inicio de la historia en el nuevo pacto. Vamos a ver muchos detalles de este fascinante libro de Malaquías. El nombre Malaquías, por cierto, como ustedes lo ven ahí, Malaki es el nombre que está en hebreo. Y el nombre Malaki significa mi mensajero, de donde viene del sustantivo malak, que significa ángel, o también traducido como mensajero. Así que Malaki es el nombre que le da la Septuaginta, pero es un diminutivo de la forma completa Malaquías, que es mensajero de Yah. Ustedes saben cuando aparece Yah, por ejemplo, en los salmos ustedes ven Ja, aunque es Yah. Es el apóstrofe, ustedes ven las dos primeras letras, como ustedes pueden ver a su izquierda, ¿no? Recordemos siempre que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces tenemos aquí Malach y Yah. Y están las dos primeras letras del nombre más santo de Dios, es el tetagrama, como le digo, que nadie sabe hasta el día de hoy cómo se pronunciaba. Pero es muy interesante de que el último libro se llame Malaquías, o mi mensajero, o el mensajero de Jehová. ¿Ok? Ya les voy a decir por qué también. Y va de la mano este libro junto con Zacarías. Y cómo Dios une los dos últimos libros del Antiguo Pacto, Zacarías y Malaquías. Recordemos lo que significaba Zacarías. Lo acabo de decir ahorita. No, Zacarías. Jehová recuerda. Entonces pasaron casi 400 años de silencio, por así decirlo, aunque siempre Dios estuvo obrando, preparando a un pueblo para sí, ¿no? Y el nuevo pacto, o la historia en el nuevo pacto, empieza con ¿quién? Antes de Juan, Zacarías y el mensajero del Señor Jesucristo, Juan el Bautista. El antiguo pacto finaliza con Zacarías y el mensajero, mi mensajero, y el nuevo pacto empieza con la historia de Zacarías, que queda mudo, ¿no? Y que su esposa Elizabeth queda embarazada de Juan el Bautista, el mensajero del Señor. Miren cómo Dios es tan perfecto y une. Y claro, Dios le recuerda al pueblo de Israel, valga la redundancia, Zacarías. Como yo siempre he dicho, todos los nombres, aún de los profetas, tienen que ver con un propósito en el plan divino. Zacarías significaba Jehová recuerda. Y es el último libro prácticamente a la par de Malaquías, ¿no? Jehová le recuerda que envía a su mensajero y el nuevo pacto empieza recordando, ¿sí? Zacarías y el mensajero de el Mesías. Interesante, ¿no es verdad? Ahora, pero los críticos, como siempre, dan mucha guerra con el nombre
de este libro. Se discute mucho sobre el nombre de este libro, porque el título del mismo puede referirse a un mensajero o a un ángel. Inclusive hay personas, comentaristas, que creen que Dios usó un ángel y envió estas palabras. Un ángel físicamente, porque la palabra ángel también significa mensajero. Pero también, hermanos queridos, hay la posibilidad de que fuese el nombre del profeta, del cual no tenemos ninguna información. Ahora déjeme decirle algo. Si usted ve en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dice a Juan? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Sardes, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor, el mensajero de Jehová al pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay ningún problema que de pronto Malaquías realmente sea un nombre o una persona que realmente existió, porque algunos dudan de que haya existido el profeta Malaquías, porque el nombre termina en Malaki, pero vemos muchos nombres en hebreo también que terminan en las últimas sílabas como ki, como buki, entre otros, ¿ok? Entonces se discute, pero bueno, nos vamos a quedar con la convicción de que fue un profeta de Dios, ¿ok? Ahora bien, también la tradición targúmica, atribuye la autoría de esta profecía al sacerdote Esdras, al escriba Esdras. Puede ser, tal vez, quizás, no lo sabemos, y puede ser que Dios lo usó a Esdras para enviar este mensaje, como mi mensajero. ¿Estamos? Entonces, la tradición targúmica. ¿Qué es la tradición targúmica? Es la tradición judía. Un targum era una copia hebrea de la Tanaj o el Antiguo Pacto, o más bien de la Torah, con comentarios en arameo a el costado. Eso era un targum, ¿ok? Otro punto importante es que vemos, de acuerdo a la evidencia interna, esta profecía la podemos fechar, como ustedes ven, ya del año 450 al 420. Siempre doy un margen de fechas porque, como yo les digo, no podemos ser dogmáticos o absolutos en decir tal fecha exactamente, porque como vamos a ver en el próximo estudio, los calendarios siempre han variado, ¿ok? Pero Malaquías lo podemos citar por el año 450 al 420. Algunos lo fechan con el año exacto del 435 a.C. Y entonces, al ser fechado de esa manera, de acuerdo a la evidencia interna, esta profecía puede fecharse alrededor del 435 a.C. ¿Por qué? Porque el templo ya había sido reconstruido y se restituyeron los sacrificios. Miren el versículo 7 del capítulo 1 y el versículo 10 del capítulo 1 dice así: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y el versículo 10 también dice: ¿quiénes también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? El altar. ¿Quiénes pueden cerrar la puerta del templo o alumbrarlo? Y mi altar para que sirva de balde. Entonces vemos ahí, y en 3.1 también dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Entonces, según esa evidencia interna, ya el templo estaba construido y ya se estaban haciendo los sacrificios normales como el Señor los había ordenado, ¿ok? Se restituyeron los sacrificios. Ahora, de acuerdo a esta evidencia interna y de acuerdo a esa fecha, entonces podemos concluir que Malaquías fue contemporáneo de Esdras y Nehemías, según algunos comentaristas. De hecho, algunos comentaristas dicen que Malaquías vino después del segundo gobierno de Nehemías. ¿Por qué digo después del segundo gobierno de Nehemías? Si usted ha estudiado el libro de Nehemías, usted se va a dar cuenta que Nehemías fue dado permiso por el rey por un cierto tiempo
ordenó todo, se comenzó la reconstrucción de los muros. Después tuvo que volver porque el rey le había dado un periodo de tiempo. Y en ese periodo que estuvo ausente Nehemías, es que otra vez el pueblo se desató. Como dice un refrán por ahí, cuando el gato no está, los ratones se pasean. Y ahí el pueblo comenzó a corromperse grandemente. Y no solamente el pueblo, sino los sacerdotes. Los que debían de poner el ejemplo y de enseñar la ley de Jehová, eran los primeros en corromperse. Y que después que vuelve Nehemías, que pone orden también, y estas profecías o estas denuncias de Malaquías las vamos a ver a la par del libro de Nehemías, ¿ok? Y algunos creen también que fue que después que Nehemías batalló con estos problemas de profanación del templo y de corrupción, fue que otra vez aparece Malaquías. Pero algunos comentaristas señalan que Malaquías fue contemporáneo de Esdras y Nehemías. Otro punto importante, Malaquías junto con Zacarías forman el eslabón entre los dos pactos, como les acabé de decir al principio. Si ven, Zacarías, Malaquías, mi mensajero. El nuevo pacto empieza con primeramente la historia de Zacarías. Después viene Juan el Bautista, mi mensajero, el mensajero de nuestro Señor Jesucristo. Malaquías anuncia el advenimiento del gran mensajero del nuevo pacto, el hijo del sacerdote Zacarías. ¿Sí ven? Podemos ver el carácter del profeta. Como todo buen profeta, Malaquías tenía un celo enorme por el Señor. Malaquías no le importaba el que dirán de las personas. No le importaba si era criticado por el pueblo. De hecho, según algunos eruditos, dicen que Malaquías fue criticado por el pueblo. ¿Por qué? Porque como le dije al principio, para mí Malaquías es el profeta denunciador. Y prácticamente todos sus libros son puras denuncias a la inmoralidad, a la corrupción, al falso vivir. Vivían una vida religiosa o vivían una doble vida, por así decirlo. Supuestamente agradaban al Señor, pero trataban de engañar al Señor. Y Gálatas 6:7 dice, no ignoréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, cosecha. Vivían tiempos de escasez, había sequía, no había prosperidad económica. Pero no entendía el pueblo de Dios, ¿por qué? Porque estaban tratando de engañar al Señor. Y pensaban que todo les estaba yendo bien. Y esos tiempos de Malaquías se parecen mucho a los días de hoy. ¿Ok? Malaquías hace una fuerte reprensión y denuncia la falsa adoración. En el libro de Malaquías vamos a ver que el amar de corazón a Dios, expresado en una vida santa, son esenciales para poder recibir ¿qué? ¿Roberto? Las bendiciones, correcto, las bendiciones de Jehová. Si no vivimos una vida santa, una vida consagrada al Señor, no esperemos bendiciones. Por eso el Señor no los bendecía y tuvo que enviarles al profeta para explicarle por qué no reciben la bendición. Porque ustedes tienen una falsa adoración. Ustedes creen que Dios no ve lo que están haciendo y Él lo ve todo. Como todo buen profeta, el celo de Malaquías les hace denunciar los mismos pecados que tuvo que corregir años atrás el gobernador Nehemías o años después. No sabemos en qué tiempo. ¿Me entiende? Apareció Malaquías. ¿Ok? Entonces, como todo buen profeta, esa es la función profética, hermano. Eso es lo que hace el profeta. Denuncia el pecado del pueblo para llamarlo al arrepentimiento. ¿Sí ven? Nuevamente en Malaquías, como en todos los libros proféticos, vemos las 5 características de todo libro profético que yo les he enseñado. Número 1, abundante pecado. Número 2, Dios, ¿qué hace Dios? Levanta, envía profeta. ¿Qué hace el profeta? Denuncia el pecado, los llama al arrepentimiento. Les dice el castigo que van a recibir si no se arrepienten. Número 4.
el castigo. Número 5, el remanente. Correcto, mi amor, ¿sí ves? Y aquí también vamos a ver lo mismo. Vamos a ver la doctrina del remanente, ¿ok? Entonces, él denuncia los mismos pecados que Nehemías combatió. Otro punto importante es que él, excluyendo a sus adversarios, no los toma en cuenta sus adversarios, y con su indomable valor, Malaquías no temía a los hombres ni trataba de agradar al pueblo. ¿Ok? ¿Qué es lo que él hacía? Él trataba de agradar ¿a quién? A Dios. Gálatas 1:10 dice claramente el apóstol Pablo, ¿no? Si yo trato de agradar a los hombres, dejo de ser siervo de Cristo. Como alguien dijo, y es una verdad, yo no puedo agradar a 80 personas aquí, pero sí puedo agradar a Dios solamente. Y hermano, esa es la consigna de todo profeta de Dios, todo cristiano, todo que se dice llamar hijo de Dios cristiano, debe de agradar a Dios y no a los hombres. ¿Ok? Así seamos mal vistos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? J. ¿Cuál era el propósito de Malaquías para denunciar el pecado? No era sacar la pistola y darle balazos, como podemos decirlo hoy en día. El propósito de las denuncias de Malaquías era enfrentar al pueblo con su pecado y restaurarlos a una verdadera relación con Dios. Y para ello, hermano, Malaquías usa una técnica, por así decirlo, un estilo totalmente diferente, y hasta ese estilo que vemos en Malaquías fue que nuestro Señor Jesucristo lo usó. El estilo de preguntas y respuestas. No vemos predicación, no vemos un monólogo aquí en Malaquías. Si usted se ha dado cuenta en estos 4 capítulos, ¿no? El Señor pregunta, el pueblo responde, o el pueblo pregunta, el Señor le responde. Si se dan cuenta, ya vamos a ver eso más allá. Entonces, para ello usó una forma sarcástica de preguntas de Dios y de su pueblo. ¿Estamos? K. El estilo de Malaquías es didáctico, académico y único. El número 1, se hace una acusación con una pregunta. ¿Sí? El pueblo responde. ¿En qué temo robará el hombre a Dios, por ejemplo? Y el pueblo responde, ¿y en qué te hemos robado? Entonces ahí, y número 3, el profeta aplica la verdad al estilo profético, al estilo de exhortación, de llamarlo al pueblo al arrepentimiento. Algo muy importante, hermanos, también aquí, que yo me quedo sorprendido de la conexión también en este aspecto. En el 4:4 de este libro de Malaquías, Malaquías hace mucho énfasis en las enseñanzas, en la Torah, en la ley, como le dicen muchas veces. Pero si usted le pregunta a un judío, ¿qué significa Torah? Y no es prácticamente ley, porque cuando escuchamos ley, como que nos choca. Otra palabra que le llaman a la Torah es kará, y se trata de enseñanzas. Enseñanzas para que podamos disfrutar de esta vida, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hace mucho énfasis en la ley de Moisés como medida disciplinaria de la vida. La desobediencia a la ley de Dios o a los mandamientos de Dios traerá severas consecuencias. Por lo tanto, no podemos menospreciar la ley. Hoy en día se habla poco de la ley. Hoy en día no se habla del infierno. Es que el nuevo pacto es la gracia y Jesús es amor. Jesús fue el que más habló del infierno. Si ustedes leen los evangelios. Porque yo no puedo entender la gracia si primero no entiendo la ley. Yo no puedo entender que yo fui perdonado de una multa de $500, por así decirlo, porque me pasé el speed limit, si primero no rompo la ley. ¿Es correcto o no es correcto?
¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es el gran problema que vemos hoy en día? El evangelio light, en donde no se hace énfasis a lo grave del pecado que hemos cometido. No, tú no has hecho nada. Tú eres el príncipe de Dios, la princesa de Dios, y todo es bonito, todo es show, todo es entretenimiento, y no entienden la gracia y la convierten en desgracia. Y convierten la libertad en Cristo en libertinaje. Yo no tengo libertad para hacer lo que me dé la gana. Tengo libertad para amar a mi Dios más y más, enamorarme más y más de Él. Esa es la libertad que tengo en Cristo Jesús. En darle más a mi Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Me entienden? Pero usamos, como dice el apóstol Pablo, usamos esa libertad para hacer otras cosas. Gálatas 3:24 dice que la ley es buena. Pablo dice que la ley es nuestro ayo, ha sido nuestro mentor para llevarnos a Cristo. Por eso es importantísimo conocer la ley. Si no conozco la ley, no entiendo la gracia. Y por eso que vemos tanta apostasía hoy en día. ¿Estamos? ¿En qué punto voy? M. En Malaquías, entre otras doctrinas, vemos la soberanía de Dios. Si estamos hablando de denunciar el pecado, ¿qué doctrina vemos ahí? Aparte de la santidad de Dios. Denunciando el pecado o perdonando el pecado de misericordia. Pero denunciando el pecado, ¿qué doctrina vemos ahí? Siendo juez, correcto, señorita. Vemos la justicia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios. Y vemos la doctrina del remanente una vez más. ¿Remanente? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Es el pequeño grupo que realmente amamos a Jehová de corazón. Vemos la primera venida del Mesías en este libro, precedida por su mensajero. ¿Cuál fue su mensajero? Juan el Bautista. Vemos la segunda venida de Cristo también aquí, incluida en este pequeño libro. Como digo, hay mucho enseñanza en este pequeño libro. Imagínense. Ok, y como en todo libro, hermano, yo he visto al Señor Jesucristo, otros dicen que lo vemos al Señor Jesucristo como el sol naciente, pero yo lo conecto con el nombre del libro, Malaquí, ángel, el ángel de Jehová, y lo dice Malaquía, el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel de Jehová en el antiguo pacto? Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Toda referencia generalmente que usted ve en el antiguo pacto del ángel de Jehová es el Señor Jesucristo en persona. Él se apareció a muchos, se le apareció a Abraham, se le apareció a Jacob, a Gedeón, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces en Malaquía vemos al Señor Jesucristo como el ángel del pacto, quien nos limpiará de nuestras inmundicias. ¿Para qué el Señor nos limpia de nuestras inmundicias? ¿Para hacer qué ante Jehová? Para ser aceptos o aceptados ante Jehová. Porque sin santidad nadie verá a Dios. La sangre de Jesucristo suyo nos limpia de todo pecado. Ese es el único requisito que tenemos para poder entrar a la presencia del Señor. Entonces, Cristo Jesús. Amén. Y he hecho, con ayuda de algunos comentarios, he hecho mi propia división del libro, de este pequeño libro, miren, y lo he dividido en 8 partes. ¡Wow! La denuncia contra Israel por la insensibilidad al amor de Dios, en los primeros 5 versículos del capítulo 1. ¿Sí? Insensibles al amor de Dios. Esa fue la primera denuncia. La segunda denuncia contra los sacerdotes profanos, hermanos, y aquí como en muchos libros, en todo el antiguo pacto y en el nuevo pacto, perdónenme, pero es en toda la Biblia, vemos ese principio. La denuncia debe de empezar por ¿quiénes? Por las cabezas, los líderes. La denuncia contra los casamientos mixtos y divorcios. Estaban destruyendo lo primero que Dios instituyó, la familia. Número 4, vemos la venida del Mesías ya en el capítulo 3 del 1 al 6 y su precursor Juan el Bautista. La quinta división, la denuncia contra el robo de los diezmos y ofrendas a Jehová.
Capítulo 3, versículos 7 al 12. La sexta división, el contraste. Escúcheme bien, hermano querido, y aquí nos va a dar en la torre el Señor, como dicen mis hermanos mexicanos. El contraste entre los que sirven y los que no sirven a Jehová. Escúchame bien. Remanente. Entonces, ¿cuál es el remanente? Los que sirven a Jehová. Aguas. Como dicen los salvadoreños, ponte buzo. Ponte pila, decimos los ecuatorianos. 7. El día de Jehová, el día grande y temible de Jehová, también es profetizado por Malaquías y el regreso de Cristo. Y 8. La profecía sobre el advenimiento de Juan el Bautista y su ministerio, en el capítulo 4, versículos 5 al 6, como ustedes ven. Ok, abra su Biblia, por favor, en este bello y último libro de nuestra división del Antiguo Pacto. Y vamos a ver, hermano, mucha enseñanza en este pequeño libro de Malaquías. El primer versículo, hermano querido, rapidito, no voy a pedir que me lo lean por cuestión de tiempo, pero miren lo que dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. ¿Ok? Y la palabra Malaquías, aquí es un sustantivo, un nombre personal, pero en el hebreo está Malaki, que es por medio de mi mensajero, pero la Septuaginta lo ha traducido como Malaquías. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice: profecía de la palabra de Jehová contra. ¿Qué significa contra, hermanos queridos? ¿Qué significa eso? No a favor. No a favor. Una profecía es siempre contra el pecado. Esa es lo que es la profecía. Esa es la función profética. ¿Ok? Es denunciar el pecado. Jamás debemos de quedarnos o hacernos de la vista gorda. Entonces, el primer punto que yo veo aquí en este capítulo 1, vemos el propósito del profeta y de la profecía. ¿Cuál es? Denunciar el pecado. 1 Corintios 14, del 31 al 32, el apóstol Pablo lo dice claramente, que el espíritu de la profecía está ligada, unida al espíritu de los profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Denunciar el pecado. 1 Corintios 14, 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan. Ya eso lo estábamos viendo en el libro de Hechos. La profecía es para que la iglesia aprenda y todos sean exhortados, dice Pablo. Entonces, ¿para qué la profecía? Para exhortación a la obediencia, a exhortación a dejar el pecado. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Apocalipsis 19:10. Miren lo que dice Apocalipsis 19:10. La última parte dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿la profecía qué es? Testificar de Cristo. La profecía es amonestar el pecado y testificar de Cristo Jesús. Eso es todo. Pero hoy en día, ¿qué vemos, hermano? Esos falsos profetas que vemos son adivinadores, lo cual Dios abomina. ¿Ok? Otro aspecto en este capítulo 1 es de los versículos 2 al 5. Mire, el Señor le reprocha a Israel: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¡Wow! ¡Qué sarcásticos!, ¿no? ¿En qué nos amaste? Y déjame decirte algo, hermanos queridos. Esta creo que es la segunda vez, o es la segunda vez en todo el Antiguo Pacto que Dios dice que los amó. Allá en el libro de Deuteronomio creo que dice que Dios amó a vuestros padres. Y aquí dice: no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a reedificar lo arruinado, así ha dicho Jehová a los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ahora, ¿por qué Dios dice esto? A Esaú aborrecí.
¿Dios aborrece a las personas? ¿Alguien tiene problema en decir, wow, Dios aborrece? Yo tengo un problema en la otra parte. ¿Dios ama a Jacob? Y si ponemos a Jacob y a Esaú en la balanza, ¿cuál era santo? ¿Cuál era sin pecado? Ninguno. ¿No es verdad? Pero en Jacob al menos se humilló, ¿no? Y estuvo predispuesto a ser guiado por el Señor. En cambio Esaú, ahora, el Señor lo dice esto ya casi miles de años después. ¿Me hago entender, Carlitos? Sí, con sus actitudes demostraron que eran. Exacto. Y por eso fueron destruidos y desaparecieron prácticamente del mapa. El pueblo de Edom, ¿ok? Ahora, no significa que Dios tiene excepción de personas. Y la palabra aborrecer, ahí cuidado, hermanos queridos, no es odio. Dios no odia a las personas. Dios ama a las personas. La palabra aborrecer es amó menos a Esaú. Esa es la verdadera traducción. ¿Me entienden? ¿Por qué? Ahora, Dios lo dice ya después de ver las consecuencias o los hechos de cada uno de ellos. ¿Me hago entender? Esaú se desvió totalmente y toda su generación. Y de hecho el pueblo de Edom fue contrario también a Israel. ¿Estamos? Otro punto importante es aquí, el punto B. Israel menospreció el amor de Jehová a pesar de que Dios lo amó a ellos más que a Esaú. O sea, Dios, ahí viene la doctrina de la elección, hermanos queridos. ¿Me hago entender? Ahí es donde vemos la soberanía y la doctrina de la elección de Dios. Dios pudo haber escogido a los árabes, Dios pudo haber escogido a los chinos, Dios pudo haber escogido a quien quiera, pero Dios escogió, Dios le dio un privilegio. Dios te ha escogido a ti. Ahora, ¿qué estás haciendo con tu privilegio? ¿Me hago entender? Ese es el gran problema que vemos hoy en día. Otro aspecto que vemos. ¿Y en qué me amó Dios? Hoy en día el pueblo no dice lo mismo. No, Dios no me ha hecho muchas cosas a mí. ¿Cómo que no? Como que nosotros le hacemos un favor a Jehová, viniendo al templo, viniendo a escuchar su palabra o leer su palabra. No, hermanos queridos. Estamos. ¿Ok? Otro aspecto importante vemos en los versículos del 6 al 9 es la dura denuncia contra los sacerdotes. El hijo honra al padre. Escucha bien, hermano, esto. El hijo honra al padre y el siervo a su amo. La palabra Señor, cámbiala siempre por amo. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy amo, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Pregunta el Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presenta esa ofrenda a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Entienden el mensaje, hermanos? Dios denuncia, como vemos ese principio, a los sacerdotes, a los líderes, a las cabezas, a los que debían ser ejemplo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban sacrificando animales cojos y enfermos. En pocas palabras, ¿qué le estaban dando al Señor? Lo que no sirve. Hoy en día, ¿qué hace el pueblo de Dios? Voy tarde al servicio. Llego y me pongo a conversar. Y el pastor se mata aquí llamándolos a orar. ¿Qué espera el pastor? No, yo entro y salgo. Me suena el celular y digo que voy al baño. Y aló, sí, y estoy en el baño. Nadie me lo ha contado. Yo lo he visto y yo lo he oído. Y de hecho, hasta aquí están con el celular en Facebook. Entonces, ¿qué le estamos dando al Señor, Carlitos? Se le da más propina al mesero
Se le da más propina. Ahí no nos quejamos. Pero el plato de comida $10. Pero qué caro. Malo. Muchachos, ¿cuánto gastamos el día sábado en el McDonald's? Y eso que McDonald's es baratito. Y en McDonald's no tienes que dar propina. Pero vas al restaurante, vas a Doña Azucena, vas al Mirador. ¿Mirador cómo es? Mirador, sí, o Miramar, ¿cómo es que yo digo? Mirador, siempre me confundo. Mirador, ¿no? Y tienes que dejar propina. Y supuestamente la propina, ¿cuánto es mínimo? ¿El 15%? ¿El 20%? Mira el reloj, trae el 25%. El 25%, y te lo clavan en la factura y tú agradecido, contento, ¿sabes? ¿Y qué le damos al Señor, hermano? ¿Qué le estamos ofreciendo en sacrificio al Señor? ¿Lo excelente o lo defectuoso? Tenemos tiempo para otras cosas. Tenemos tiempo para el Facebook, tenemos tiempo para el Instagram, tenemos tiempo para el Snapchat, tenemos tiempo para cualquier otra cosa. Pero para leer la Biblia no hay tiempo. Para venir a aprender del Señor no hay tiempo. Ya vimos el día domingo, ¿cuándo que tenemos que leer la Biblia? Cada día. Todos los días tenemos que tenerla en nuestro corazón y darle a nuestros hijos. ¿Sí? El Señor los denuncia primeramente a los líderes sacerdotes porque no honraban a Jehová ni como padre ni como amo. El momento, mi amado hermano, y usted que me ve ahí por esta cámara, el momento que usted dijo que aceptó a Cristo Jesús, siempre lo he dicho, aquí está la clave. Usted aceptó el pacto de Dios, usted se convirtió en esclavo de Cristo. Ya no era esclavo del diablo, ahora es esclavo de Cristo. Sigue siendo esclavo, la diferencia es que el amo es diferente. El amo Satanás es malo, vino para matar, robar y destruir, pero mi amo Cristo vino a morir por mí, a perdonarme mis pecados, y está construyendo moradas celestiales para mí, y voy a gozar con Él por la eternidad, y me bendice aquí si yo me porto bien, si obedezco. Esa es la enorme diferencia, pero yo sigo siendo esclavo, y el esclavo tiene que obedecer, obedecer y obedecer. En Nehemías 13 del 4 al 9 también vemos eso. Nehemías combatió eso. En Deuteronomio 32:6 para muestra un botón. No, eso no dice. Espérenme un ratito, iba a decir otra cosa. Deuteronomio 32:6, miren lo que dice el Señor. Subráyalo. Es fuerte. 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó y Él te hizo y te estableció? ¡Wow! Fuerte. Subráyalo, hermano. 32:6. Mira, 3 más 2, 5 y 6. Deuteronomio, el quinto libro. Mira, 5, 3 más 2, 5, 6. Para que no te acuerdes, para que no se te olvide. Te doy tips para que no se te olvide. Así pagas a Jehová, pueblo loco ignorante. Hermano, ¿qué quiere decir el Señor ahí? Una de las cosas que a Dios más le desagrada y al Señor Jesús también le desagradó fue la ingratitud. ¿Y dónde están los 9? ¿No eran 10 los que sané? ¿Y dónde están los otros 9? Y hoy en día, hermano, díganmelo. Vemos el principio de que la exhortación y denuncia debe empezar por los líderes espirituales. Ay, pastor, no hay que juzgar a nadie. Eso es del diablo, discúlpame, eso es una excusa satánica. Aquí vemos eso. Vemos también en Zacarías, vemos también en Ageo. Ageo les dijo en su cara al gobernador y al sumo sacerdote. Al gobernador Josué y al sumo sacerdote, al revés, Zorobabel y a Josué el sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Líderes. Cuando hablo de líderes, lo puse entre comillas porque no es el jefe, es el que pone el ejemplo. ¿Amén? Otro punto importante. Los sacerdotes no solamente que menospreciaban la remuneración del Señor. Ya te voy a explicar, mi amor. Mira el versículo 10.
¿quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Entienden lo que quiere decir el Señor? Que todos los días por pago. Ok, pero el Señor no les hacía, en pocas palabras. ¿Quiénes de ustedes que trabajan en el servicio del templo lo hacen gratis? Ustedes no lo hacen gratis, dice el Señor. Yo les doy el dinero. ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿no? La tribu de Leví fue separada. Los israelitas tenían que dar el diezmo a ellos. Y los levitas tenían que dar el diezmo del diezmo a los sacerdotes hijos de Aarón. Los levitas y los sacerdotes administraban el templo y no de balde, eran pagados. Yo no tengo complacencia en ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y ustedes han profanado mi santuario cuando dicen inmunde la mesa de Jehová, y cuando dicen que su alimento es despreciable. O sea, lo que yo les doy, no es nada lo que Jehová nos da. Eso es lo que trata de decir aquí el Señor. Y le dice a los sacerdotes, a los pastores. Y aquí vemos el principio. Los pastores eran dedicados a la obra del Señor. No trabajaban en otra cosa. Eso de que el pastor y que Pablo hizo tienda. Pablo hizo tienda solamente en Corinto. No dice la Escritura. Que en Éfeso también así. No, ¿en dónde dice eso la Escritura? Yo no puedo asumir algo que la Biblia nos dice solo porque en Corinto hizo, porque Pablo le dice a los de Corinto que nadie me quitará esta mi gloria, porque le he quitado salario a otras iglesias para servirles a ustedes. Está el principio en el antiguo pacto. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el evangelio está tan denigrado, porque cualquiera que tiene el llamado del pastor, pero sigue trabajando secularmente y no atiende el rebaño del Señor, y porque quiere abrir su iglesia, y porque es llamado de Dios supuestamente, abre una iglesia y tiene que hasta poner de su dinero para poder que la iglesia siga. No, estamos corrompiendo el evangelio. Hermanos, seguimos. Y recién en el primer capítulo. Vosotros lo habéis profanado. Habéis además dicho, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Hermano, ¿cuántas veces no hemos prometido a darle al Señor lo que Él se merece? No le estamos dando el diezmo de su tiempo. No llego todavía al capítulo 3. Pero aquí los sacrificios que le estamos dando al Señor, nuestro tiempo, nuestra vida. ¿A quién le pertenece tu vida? A Dios. Él le plació que hoy estés vivo. Le voy a dar mi diezmo del tiempo a mi Señor. 2 horas 24 minutos. Pero el trabajo le damos ¿cuántas horas? Y a veces dice, pastor, trabajé 18 horas hoy. Y después de algunos años, todo ese dinero, ¿a dónde va? Al doctor, al hospital. Ahí pues saca pecho que trabajabas 18 horas diarias. Hermano, ¿es verdad o no es verdad? Es el sueño americano. Y caemos en este sistema diabólico en el que estamos viviendo. Capítulo 2. Ofreciendo sacrificios robados, cojos y enfermos. Wow. Hermano, Deuteronomio 15:21, solo para muestra un botón, ese es el versículo, ahí lo dice, nada defectuoso dará al Señor. 44 veces en la Torah, Dios advierte que todo sacrificio debe ser sin defecto. ¿Por qué Dios repite tanto, hermanos? Para que no se nos olvide, hermanos queridos. 44 veces las conté una por una. Sin defecto, sin defecto, sin defecto.
El macho, el carnero, el ternero, la oveja, el tiquitiqui, 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 sin defecto. Lo mejor para el Señor. Carlitos. Sí, porque todo sacrificio apuntaba a la venida del Mesías y tenía que ser algo lo mejor. Perfecto, algo así. Amado hermano, yo te hago una pregunta. Una utopía. Si Cristo hubiera cometido un pecado, ¿valía su sacrificio? ¿No es digno de adoración? ¿No es digno de darle lo mejor? Hasta el último, como humano. En Getsemaní, ¿cómo estaba mi Señor? Padre, que no se haga mi voluntad. Si puedes pasarme esta copa, pero que se haga tu voluntad. Como humano sufrió, como humano fue tentado. Pero nunca pecó, dice la Biblia. Por amor a ti y a mí. Para darnos la excelencia y poder ser aceptado en su sacrificio ante el Padre. Y tú y yo tenemos entrada ante la gloria del Padre por su sacrificio. Por eso hay que entender la gracia, la ley, para poder recibir la gracia. Amén. Segundo capítulo, voy rápido. Otra vez, el castigo a los sacerdotes como líderes espirituales. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros este mandamiento: si no oyeres, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún ya las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. Ay, ay, ay. Oh, remuneración, mi amor, el pago. ¿Me entiendes? Jehová le pagaba a los levitas y a los sacerdotes con el diezmo que daba el pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Saben lo que es estiércol, Xiomarita? Ok. El estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabré que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con Leví. Y hermano, aquí vemos un principio, los versículos 5 y 6. Dios hizo un pacto con una sola tribu. La tribu de Leví. Ahí está el principio, hermanos queridos. Y dentro de la tribu de Leví, igual Dios hizo un pacto con Aarón. Solamente, exclusivamente, los hijos varones, machos masculinos de Aarón eran los sacerdotes. No veo desde Éxodo hasta Malaquías una hija de Aarón como sacerdotisa. En pocas palabras, no existe la función o el título de pastora. Yo sé que no voy a caer bien por ahí, es lo que la Biblia enseña. ¿Sí ven? Y la Biblia dice, si no me falla la memoria, en Números capítulo 3 o 5 por ahí, dice, so pena de muerte aquel que usurpe esa función. Pero, es que el antiguo pacto ya no vale. Bueno, Pablo dice, es nuestro ayo, nuestro mentor. A los líderes espirituales se les dio el privilegio único de ser los encargados de enseñar los caminos de Jehová. Porque no solamente que se corrompieron, sino que se hicieron corromper al pueblo. Miren lo que dice más, ustedes os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Se ve énfasis en la ley, en los mandamientos. ¿Cómo vemos hoy en día las iglesias? ¿Ah? No importa. No importa. Con tal de que vengas y que Dios conoce tu corazón, hermanito, hermanita. ¿Ah? Es lo más importante. Dios no dice así. Habéis corrompido el pacto de Leví. Si ve, el pacto de Leví. Dios hizo un pacto, hermano querido. Dios no es machista, por si acaso, ni el pastor Kleber es machista. Ay, que el pastor Kleber es machista, por eso. Mi esposa estudia en seminario y ella no es la pastora, es la hermana Yoconda. Tiene suficiente con ser la esposa del pastor. Hice un pacto con Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he dicho, viles y bajos ante todo el pueblo serán, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Wow. Romanos 1:32, Pablo también denuncia lo mismo, tomando eso.
No solamente que se complacen en el pecado, sino que se complacen en los pecados de los demás. Es lo que pasaba con los sacerdotes. Y hoy en día no pasa lo mismo. Esos caballeros famosos que se engordan de las ovejas, pero no las pastorean y no saben cómo está su vida espiritual. Con tal de que deja tu diezmo ahí, no hay problema. Y con tal de que el pastor no me diga nada de cómo yo ando con mi vida, no hay problema. Así estamos bonitos. Esa iglesia es chévere. Como dice usted, es chivo. Es padrísima. ¿Ah? Cuidado. Otro aspecto en el capítulo 2, la denuncia de Jehová por atentar con la institución de la familia. Hermano, lo primero que Dios instituyó fue la familia. ¿Ok? Y aquí, el pueblo de Dios, lo primero que estaban irrespetando era la familia. ¿Ah? Profanando el pacto de nuestros padres, dice el versículo 10. Prevaricó Judá, ¿y sabe lo que hacían? Se estaban mezclando con los pueblos paganos, lo mismo que combatió Nehemías. Y no solamente que se estaban uniendo con mujeres paganas. Si usted ve el libro de Nehemías, usted va a ver lo mismo. Y muchos obedecieron a Nehemías y unos cuantos por ahí no obedecieron y quedaron sus nombres grabados por la posteridad. Busca el libro de Nehemías para que vea. Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 2 al 6, él dice claramente cuál es la voluntad de Dios, nuestra santidad. Y que no andemos en una situación de concubinato. Eso enseña la Biblia, tanto Antiguo Pacto como Nuevo Pacto. 1 Tesalonicenses 4, 2 al 6. Porque veo unas caras como que dicen, pastor, eso no dice la Biblia, te lo voy a leer. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los paganos que no conocen a Dios. Dice gentiles ahí, pero lo que quiere decir es paganos, los que no tienen a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo, ¿qué vemos hoy en día? Iglesia en donde gente ministra en el púlpito y no son casados, están en unión de concubinato. O sirven como maestros, o qué sé yo, tienen un cargo en la iglesia. Que el pastor Kleber es legalista. A la santidad hoy en día se le llama legalismo. Cuidado, llámelo como quiera. ¿Ok? C. 3A. Profecía de la primera venida de Cristo con su mensajero por delante, Juan el Bautista. Vemos todo eso en Mateo capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, como dicen mis hermanos mexicanos, checa bien esto. He aquí, versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando? Cristo Jesús está hablando aquí. Yo envío mi mensajero, el cual irá delante de mí. ¿Quién está hablando aquí? Cristo, el ángel del pacto, como dice a continuación. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! Y Cristo vino en su primera venida a purificarnos de nuestros pecados. ¿Ok? Como dice ahí. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Ok? Pero en su segunda venida, ¿cómo vendrá? Xiomarita, ¿cómo vendrá la segunda venida? Tú lo acabas de decir hace un momento. Como juez. Juicio, será de juicio. Juan 5:22 dice, porque todos los juicios el Padre le ha dado al Hijo. ¿Ok? Y vendrá con vara de hierro a juzgar. ¡Ay, ay, ay! Agárrense, hermanos. Creo que la ilustración habla por sí sola, ¿no? Se ríen algunos hermanos aquí. Ok, del versículo 7 al 12, la maldición de robar a Dios sus diezmos y ofrendas.
plurales. ¿Está vigente el diezmo hoy en día? Muchos hombres de Dios y salen por ahí en YouTube y que no, ya no está vigente el diezmo, no es una obligación. No, no es una obligación, es un enorme privilegio. Y no solo el diezmo, más. En Cristo tenemos libertad para dar más. Pero como dijo el doctor Miguel Núñez, ¿verdad? Pero la gente siempre pregunta, ¿por qué? Porque quiere dar menos. Pero entonces haz lo que el Señor le ordenó al rico. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y síguelo al Señor. Tú decides. Pero el diezmo no es una obligación. Es honrar a Jehová, reconociéndolo como el creador, reconociéndolo como el amo de tu vida, reconociendo que todo le pertenece a Él. Y ojo, dice diezmos y ofrendas. Los judíos, según algunos eruditos, decían que daban el 23%. Otros dicen que daban el 30%. Yo me inclino al 30% que daban. Y hoy en día, ¿usted sabe por qué Israel prospera? Todos los israelitas del mundo dan más del 10% para Israel. Allá mandan sus diezmos. Y miren cómo Dios los bendice. Y hermano, aquí es una prueba de obediencia. Una prueba de fe. Si no le crees al Señor, no diezmes. Pero el dinero se te va a ir como agua entre los dedos. Eso dice el Señor. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora. El Señor es la única parte en toda la Biblia que el Señor reta a sus hijos a que lo prueben. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué significa eso, hermano? Tu dinero te va a rendir cuando tú pongas primero a Dios. Porque ¿qué dice Ageo 2.8? Primero, a ver, ¿dónde estoy primero? Isaías 54.5. Rapidito. Isaías 54.5. ¿Alguien lo encontró antes que yo? Ya le gané. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Quién te creó? Dios. ¿Quién nos creó? Dios. Dios es nuestro creador, nuestro hacedor. Ageo 2.8 dice, mía es la plata y el oro, dice el Señor. ¿De quién es tu vida primero? De Dios. ¿De quién es todos tus bienes? De Dios. ¿Todo le pertenece? Y Él lo que te pide es que le devuelvas solo un 10% de todo lo que Él te da. Ah, pero es que pastor, en el nuevo pacto no se habla del diezmo. Hermano, yo no sé cómo, y supuestos eruditos y gente que mucha gente sigue a estos personajes, dicen que no hay. Pero yo no sé si en sus Biblias no existe Mateo 23:23. Y toman un texto fuera de contexto. Mateo 23:23, el Señor dice, no, le habla a los fariseos hipócritas lo mismo que estaba pasando en tiempos de Malaquías. Diezmaban, pero no, ¿cuál era la intención de su corazón? Era otra. No lo daban con amor, no lo daban con misericordia, no lo daban en obediencia al Señor. Lo daban para aparentar delante de la congregación. O, siempre te he dicho, ¿qué te motiva a servir? Ay, que yo quiero servir para glorificar a Dios. ¿Para la gloria y honra de quién? ¿De Dios o de mi persona? ¿O yo diezmo para qué? ¿Para que todos me vean? ¿O para que Dios me dé 10 veces más? Porque siempre vas a ver cómo el Señor te da. Hermano, si tú vas con esa motivación, no estás poniendo primero a Dios. Estás poniendo primero tus intereses. Ese es el problema cuando diezmamos y ofrendamos. Son diezmos y ofrendas. Y también hay votos, también hay primicias y también hay limosnas. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero ¿qué pasa hoy en día? Toman un versículo fuera de contexto. Usan el pasaje cuando Pablo ordena la ofrenda para los santos. Bien dice la palabra ofrenda, no dice diezmo. Y yo no sé por qué, y la gente, oh sí, porque eso les gusta, porque no quieren dar más al Señor. ¿Me entiendes? Y se maldicen.
No lo digo yo, lo dice la Biblia. Maldito soy con maldición. Lo mínimo que yo puedo darle a Dios para honrarlo es el 10%. Y tengo la libertad de darle el 15, el 20, el 30. Hay gente que con el 10% vive y el 90% le da a Dios. ¿Y cómo Dios los bendice grandemente? ¿Saben por qué? Porque le creyeron a Dios. Y ese es el gran problema. No le creemos a Dios. Y arrastramos maldición. Se nos va el dinero en mecánicos, doctores, en esto, lo otro y en vanidades. Pero para Dios le damos la moneda, como vemos ahí. Cuidado, pueblo de Dios. Cuidado. ¿Ok? En el capítulo 3 también vemos, hermano, aquí también, wow. El remanente es aquel que demuestra su amor a Jehová sirviéndole. Entonces dice así el Señor: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti, dice el pueblo. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, no vale nada servir a Dios, dice el pueblo. ¿Qué aprovecha que guardemos tu ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo que son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¡Wow! Eso dice el pueblo hoy día. ¿De qué vale servir al Señor? Mira, ya es impío, ¿cómo prospera? ¿No pasa hoy en día lo mismo? Hello. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí está la doctrina del remanente. ¿Quiénes son los que son el remanente? Los que sirven al Señor. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. Eso dice Marcos 10, 43, 45. Juan 13, 14 y Juan 13, 35 dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos. El Señor Jesús dio dos marcas en que la gente reconocerá que realmente somos hijos de Dios. Número uno, en que os améis los unos a los otros. Y como consecuencia de ello, voy a servir a todos. Servicio, servicio, servicio. Si no vivo para servir, el que dice ser cristiano y no se ve frutos, ponga las barbas en remojo. Hágase una auditoría. Échese un autoexamen. Porque yo siempre he dicho, la ley causa y efecto es inmediata. Ustedes no me van a creer que el termo se va a quedar ahí suspendido. No, lo voy a dejar aquí mejor que quede suspendido. Entonces yo a cada ratito solamente acerco mi boca y tomo. ¿Ustedes creen que se quedará suspendido? No, se va a caer inmediatamente. Si yo acepté el pacto, en ese momento comienzan los cambios a operarse en mi vida. Capítulo 4 para terminar. La primera parte del capítulo 4, los primeros 3 versículos, habla de la profecía del día terrible de Jehová y el regreso de Cristo en gloria. ¿Ok? En pocas palabras, habla de la batalla de Armagedón. ¿Ok? Donde Dios dice que no le dejará ni raíz ni rama. ¡Fuácatela! Ya vimos eso en Zacarías también y algunos otros profetas. Hermano, capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. La ley, hermano, si tú lees los evangelios, cómo Dios conecta la ley al final del antiguo pacto. Y lo primero que Jesús siempre es la ley, la ley, la ley. He venido a cumplir la ley. No he venido a destruirla, a abrogarla. He venido a cumplirla. Porque sin la ley no hay gracia, hermano. Estamos. Lo relevante que es entender la ley para poder recibir la gracia. Nuevamente, Gálatas 3, 4, 25, porque la gracia, porque la ley es mi ayo que me llevó a Cristo. Y una vez que ya tengo la gracia, dice Pablo, ya no es mi ayo. ¿Por qué ya no es mi ayo la ley? ¿Sabes por qué ya no? Tenemos a Jesucristo.
Y no solamente que tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo y ya conocemos toda la ley, porque la ley ya nos enseñó la ley. ¿Me hago entender? Si yo no entiendo, no estudio el antiguo pacto, ¿cómo voy a entender el nuevo pacto? Si yo no me aprendo las vocales, ¿cómo pienso leer? Si yo no me aprendo los números, ¿cómo pienso aprenderme la tabla de sumar, de restar, de multiplicar y dividir? Elemental, mi querido Wax. ¿Estamos? Y la última parte es la predicción del precursor del Mesías y su ministerio, Juan el Bautista. Y todo el ministerio de Juan el Bautista lo vemos en los evangelios, ¿sí? El precursor. ¿Sabes lo que es el precursor? El que va primero, ¿me entiendes? ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién es el precursor mío aquí todos los domingos? El hermano Noé, correcto, claro, ¿no? Él es el que me presenta y todo. ¿Sí ve? Ese es el precursor. ¿Estamos? ¿Ok? Conclusión, hermanos amados. Dios nos ha hablado muy, pero muy directo. A través de su mensajero. No vivamos una falsa adoración. Amado hermano, amada hermana, entienda. Escudriñe la Biblia. Demos a Jehová lo que a Él le corresponde. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de todo lo que tú posees. Honra a Jehová con tu vida y con tus bienes, como dice el sabio Salomón en Proverbios 3, del 7 al 9. Sí, del 7 al 10, perdón. Y vive una vida en espíritu y en verdad, como el Señor lo demanda. No tratemos de jugar a ser hijos de Dios. Démosle a Jehová el lugar que Él se merece, la excelencia. Porque Él dio lo excelente que tiene, su único Hijo. Que Dios te bendiga en la obediencia. En Cristo Jesús. Amén. Bien.